rescatando un poco lo que se habló en el Zoom, lo que tiene que ver con el Assessment Center. Hablábamos, por el corte no pudimos continuar, y pues voy a estar retomando algunas cosas que habíamos conversado y pues que quede por sentado lo demás, ¿no? Bueno, al hablar del Assessment Center, lo importante es rescatar un poco lo que tiene que ver con el diseño. Al momento de diseñarlo tenemos que considerar lo que son las estrategias generales de recursos humanos o de gestión del talento, dependiendo de la cultura organizacional, denominan al departamento propiamente. Generalmente, y lo más lógico desde mi punto de vista, es que cuando hay una gestión asociada con el crecimiento progresivo desde el inicio hasta la salida de la persona, hay un seguimiento de carrera, puede hablarse de gestión del talento. Es decir, hubo un crecimiento, hubo un proceso de formación, hubo un proceso de sucesión. En esos casos, los departamentos por lo general deberían llamarse, para mi forma de pensar, deberían llamarse gestión del talento. Recursos humanos, generalmente utilizarlo cuando los departamentos no están bien estructurados, sino simplemente hay una persona que se encarga de seleccionar, o la misma persona que selecciona es la persona que hace la nómina, o cuando todo lo que es la gestión propia de recursos humanos no viene atada a un desarrollo de una persona, sino a tener personas para cumplir alguna específica tarea, y en la medida de ello todavía no hemos organizado lo que son los procesos de formación, los procesos propios de selección. Entonces, en esos momentos, sí, desde mi punto de vista, deberían ser categorizados como recursos humanos. Ese es un dilema, y pues cada quien tiene sus propios criterios en función a terminología, es algo semántico. Perdón. Sin embargo, considero que desde mi punto de vista, y siempre lo he defendido así, cuando trabajo en empresas donde la cultura es la formación constante, hay una estructura de desarrollo interno, hay unos planes de evaluación, hay una gestión efectivamente por competencia, generalmente propongo que sea llamado gestión del talento humano o departamento de talento humano, o gestión humana. En el caso de contrario, si son departamentos un poco más globales o donde la organización todavía no tiene esa estructura de formación, de sucesión y de saber desde el principio qué es lo que estamos buscando en la gente para cumplir los objetivos, generalmente propongo que se coloque como recursos humanos. En esta medida hay que definir si la gestión, o sea, si un departamento bien estructurado donde hay gestión del talento, esa gestión del talento viene diseñada en función a valores, a competencias o a talentos o fortalezas. Puede ser atada a los tres aspectos o atado solamente a competencias. Generalmente los valores los incluyen como competencias organizacionales o hacen una definición aparte de lo que son los valores junto con la misión, visión y valores. Eso va a depender también de lo que es la cultura organizacional y de lo que quiera la gerencia o los dueños como tal, ¿no? Si esto está bien diseñado, efectivamente es mucho más fácil. Si no, pues hay que empezar desde cero, diseñando por lo menos con competencias organizacionales, después irse a las competencias específicas por niveles, y las competencias específicas por cargo. Esa definición es importante. Yo les comentaba que la definición por competencia, uno tiene que armar su glosario en función a lo que son las competencias definidas y tener unos niveles de conducta asociados a esa competencia, definidos para cada organización. Tú puedes tener alguna guía específica foránea que ya estuviese armada y que se pareciera a tu organización, si no tienes ninguna armada, pero lo lógico es que cada organización defina las conductas
qué considera para una persona que tenga liderazgo. Define las conductas que considera debería tener una persona que tiene buena comunicación o comunicación efectiva, como guste llamar la competencia en su diccionario. Eso es por cada organización. Sin embargo, hay organizaciones que vienen desde cero y no tienen esa estructura en donde tú puedas hacer algún análisis de una población y dentro de esa población decir, mira, quién para mí tiene liderazgo y hacer un análisis por parte de un psicólogo a nivel de conducta de que cuáles son las conductas que esa persona tiene, para la organización esa persona tiene liderazgo o tiene comunicación, o dependiendo de la competencia que se estuviera definiendo. Pero sí hay diccionarios de conducta. Hay unos que de repente, bueno, Marta Hayes tiene un diccionario de conducta, de hecho tiene la trilogía, tiene lo que es la definición y las conductas, tiene este diccionario de preguntas asociadas a cada competencia, y tiene son tres, no recuerdo el otro si es solamente el de definición de competencia. A todas estas, lo importante de ello es que tú puedas tener una herramienta lógica y bien fundamentada donde diga qué es la competencia y cuáles son los niveles de las competencias. Y ya para cerrar el punto, porque este es como la base que nos va a ayudar en el diseño del Assessment Center, yo voy a tomar un ejemplo que siempre dice Noel, que siempre hemos trabajado juntos y hablamos en función siempre de lo mismo, ¿no? Si caminar fuera una competencia, ellas vienen definidas, las conductas asociadas a caminar, no es una competencia, es una acción, es un verbo. Sin embargo, es un poco para que entiendan cómo se diseñan los niveles. Los niveles más básicos es, por ejemplo, la persona, bueno, para caminar como competencia. Bueno, aquí definimos que es para nosotros caminar. Aquí definimos la parte más básica, quiere decir que la persona, el niño se voltea, se gatea, se levanta, camina y corre. O obviamente gatea, se levanta, camina y corre. Pero tienen que entender que la persona que está en este nivel sabe gatear. Es decir, gatea, se levanta y gatea. En este caso, camina, entonces se levanta, gatea, se levanta y camina. Y en este caso es gatea, se levanta, camina y corre. Entonces, sí es importante definir en cada uno de los niveles qué conductas son las asociadas, porque en función a eso estas conductas se asocian a la descripción de cargo. Es decir, si yo tengo una persona de nivel base, yo nada más le voy a pedir puedo pedirle en una competencia asociada con liderazgo, por ejemplo, le voy a pedir nivel base. Pero en una competencia asociada con actitud proactiva o alguna competencia que venga más asociada con su destreza, con rapidez o con ejecución de una actividad o con cumplimiento de una función, entonces puede ser que sea a nivel 4 en esa otra. Pero esa distinción la dan esas conductas. Entonces los diccionarios tienen que estar bien diseñados, o glosarios de competencia, de manera que cada uno pueda definir en la organización cómo quiere que sean las personas o cómo quiere analizar y direccionar las conductas que están asociadas a las personas. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Les voy a hablar un poco entonces de cómo se diseña el Assessment Center propiamente. Una vez que las competencias ya sabemos cuáles son y las tenemos definidas, entonces sí podemos organizar nuestros procesos en general, ¿no? Los procesos de selección basados en competencias, los procesos de formación asociados con las competencias, los planes de sucesión asociados con las competencias. Entonces todo tiene que ir como encaminado una cosa con la otra, por eso se habla de gestión, es decir, es sistemático.
Y pues evidentemente tiene que traer una dirección específica, ¿no? Teniéndolo claro lo que son las competencias, teniendo claro lo que es la comprensión organizacional, aunque suene fastidioso, misión, visión, no es solamente la redacción, sino que esto tiene que ir con un sentido lógico. Si mi función por lo general viene atada a un crecimiento o a una internalización, por ejemplo, yo tengo que saber que las personas que voy a buscar tienen que tener ciertas características que se puedan adaptar a esa internacionalización y no se queden en el espacio. Si mi misión es brindar servicio, yo tengo que incluir dentro de lo que son mis competencias o mis valores o dentro de lo que es alguna de los tipos de redacción hacia la visión o hacia la misión, algo específico con lo que tiene que ver con servicio. Yo tengo que identificar que las personas que trabajen conmigo tengan vocación de servicio y así sucesivamente. Tenemos que incorporar ciertas competencias asociadas con lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestra misión y de nuestra visión. Lo otro importante señalar es de repente lo que tiene que ver con las políticas bien definidas, es decir, tenemos que tener definidas lo que son las políticas de captación, la política que vienen asociadas con todo lo que son los procesos, cuáles son los medios, canales y herramientas que voy a utilizar en cada uno de los procesos. Cómo tengo diseñado el onboarding o la inducción, los procesos de contratación, cómo tengo diseñado el plan de carrera, si lo hago desde la intención es que lo hagas desde que la persona llegó hacer ese plan de carrera en función a lo que él trae y lo que yo quiero desarrollarlo. En el camino se va ajustando en función a las competencias que esa persona vaya o no desarrollando y en función a los talentos que esa persona tenga o no. Lo que tiene que ver con la fidelización a mediano plazo, es decir, lo que llamamos clima organizacional, otros lo llaman análisis de satisfacción laboral, y lo que tiene que ver con los esquemas de egreso, cuáles son las razones, motivos, todo lo que tiene que ver con las políticas internas de la organización y las normativas y los cumplimientos específicos de cada uno de los pasos por lo que va a transitar la persona desde el momento de su contratación hasta el momento de su egreso. Lo otro que podemos rescatar de lo que es el previo a lo que es la aplicación de Assessment Center, es decir que nosotros debemos tener claro cuál es la definición de la estructura y lo que tiene que ver con análisis de cargo, es decir, todo lo que es el organigrama bien definido en función a los procesos, procedimientos y descripciones de cargo que se hayan creado, todo lo que es el análisis de responsabilidades, las descripciones de cargo con los niveles de competencia ya asociados y los procedimientos de cada uno de los departamentos. No todo se documenta. Si tienes un sistema de gestión de la calidad, no vas a documentar cada procedimiento, cada paso. Tienes que saber qué es lo que vas a procedimentar y cuáles son aquellos puntos críticos que efectivamente yo necesito procedimentar y establecer responsabilidades. Entonces, en función a eso, ya teniendo todo este esquema, entonces repito, debemos tener todo lo que tiene que ver con el análisis organizacional, entender la organización desde el punto de cultura organizacional. Recuerden que lo que es cultura, la cultura organizacional la define la empresa, no la definen las personas que están en la empresa. Nosotros tenemos como organización, si hay estrategia, la cultura organizacional viene de la empresa. Si no hay estrategia, la cultura organizacional la va a definir las personas que nosotros tenemos allí. Entonces nos vamos a acostumbrar, porque no es lo mismo, decían en uno de los trabajos donde yo estaba, tenían una filosofía que no es lo mismo cultura que costumbre. Entonces nosotros como estrategas tenemos que definir la cultura, es decir, nosotros tenemos que desde el principio saber qué tipo de gente queremos y cómo quieres que sea el comportamiento dentro de la organización. No tiene que ser a la inversa, porque quiere decir que no tenemos alguna estrategia específica, ¿sí?
Recordemos entonces que los procesos de selección, es importante recordar que los procesos de selección vienen a reducir lo que tiene que ver con la incertidumbre y tener mejor capacidad de predictiva, ¿no? De la capacidad de predicción que podemos tener en función de que voy a contratar a esta persona que tiene ciertas habilidades, que tiene ciertas competencias, porque quisiera proyectarlo para... y mientras mejor sea mientras menor sea la brecha entre lo que nosotros esperamos y lo que efectivamente ocurre en el transcurso de la gestión de la persona, mientras podamos reducir esas brechas, pues efectivamente nuestro proceso de selección será más exitoso y en función a eso todo lo que acarrea que un proceso de selección exitoso te genera muchas otras cosas o muchos otros beneficios. Entonces, en ese proceso de selección utilizamos cualquier cantidad de herramientas dependiendo del cargo, dependiendo de la estrategia organizacional, y una de esas herramientas pues evidentemente va a ser el Assessment Center. ¿Dónde usar y en qué momento usar el Assessment Center? Lo puedes usar en diferentes etapas. La puedes usar para el proceso de selección. Yo no recomiendo que sea como para filtrar. Para mí el proceso de Assessment Center es tan diseñado y estructurado que tienen que dársele otro valor que no sea simplemente reducir en un masivo o trabajar con un masivo por las características de observación que implican, ¿no? Entonces, así como para filtrar, no lo recomendaría o no considero que sea su función principal. Para ir descartando, yo prefiero la entrevista. Sin embargo, también hay un tema cuando tú haces Assessment Center, es que es la validación. Nosotros hacemos Assessment Center y a lo mejor tenemos alguna observación que haya quedado pendiente o que hayamos visto algo allí que queramos validar, si es bueno hacer una entrevista de confirmación. Pero bueno, va a depender de los procesos de selección y ya los expertos en materia dicen su punto de vista. Yo lo pienso así en función a mi propia experiencia y a las cosas que he visto y a lo que he podido implementar, y que en algunos casos pueda ser satisfactorio, en otros no. Acuérdense que todos estos procesos van a depender, tú puedas tener una trazabilidad desde el principio hasta el fin y de su éxito, va a depender mucho de las organizaciones, va a depender mucho de las personas que participan allí, de lo que ya está y de lo que las habilidades que tengan tanto los líderes organizacionales, o sea, líderes cabezas de empresas, como los líderes de cada una de las áreas. Entonces, todo eso es una variable. Lo que hacemos por lo general en recursos humanos es intentar reducir la incertidumbre en función, aplicando este tipo de cosas, y que podamos tener como más insumos para lo que son las tomas de decisiones y saber por dónde encaminar la estrategia sobre todo lo que es la gestión del talento o gestión del desempeño como tal, ¿no? Las Assessment Center también se pueden utilizar cuando vamos a hacer promociones, se pueden utilizar cuando necesitamos identificar si una persona puede con un objetivo o con una meta nueva de expansión o de su misma área, pero de expansión, o para lo que tiene que ver con algún movimiento lineal. O sea, no necesariamente tiene que ser solamente para procesos de selección como tal. Puede utilizarse en diferentes momentos de lo que es la gestión del talento propiamente, ¿no? En este punto estábamos hablando un poco de lo que tiene que ver con las competencias. Le vamos a mostrar un poco lo que se ¿no? Un poquito recordar que la competencia requiere el hacer, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que tiene que ver con el poder hacer, que son los medios y recursos, que tengamos los medios y recursos para hacer eso que tengamos que hacer. Lo que tiene que ver con saber, que es el conocimiento, lo que tiene que ver con saber hacer, que son las habilidades y destrezas,
lo que tiene que ver con saber estar, que tiene que ver con las actitudes, intereses y lo que es la disposición propiamente de la persona, lo que es querer hacer a través de motivación, y todos los recursos motivacionales que tú puedas tener y los intereses. Entonces, en función a eso, se canaliza todo lo que tiene que ver alrededor de lo que son las competencias. Eso lo estábamos conversando porque es importante que en lo que es el proceso de diseño del Assessment Center, identificar por qué la persona no está teniendo no está mostrando una conducta, si es que no sabe, si es que no quiere, si es que puede hacer pero no tiene los recursos. Entonces es importante en los procesos de observación, incluso en los de entrevista, pero como estamos hablando de assessment específicamente, es importante definir no solamente si tiene la conducta o no, sino también analizar de forma global qué puede estar pasando allí con respecto a esa persona. En función a eso, el assessment se diseña como en momentos específicos, o sea, se le tienen que diseñar como momentos específicos. Como todas las actividades asociadas a desarrollo, tienen que tener a desarrollo y a selección como tal, propiamente como el proceso de entrevista, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. En cada una de esas etapas debemos tener algunas actividades específicas. Unas actividades específicas para inicio, unas actividades específicas para desarrollo y unas actividades específicas para cierre. No necesariamente tiene que ser una en cada una, puede ser una al inicio, si ven que están muy densos pueden hacer alguna otra. Para el desarrollo, si son muchas competencias, es bueno hacer 2 o 3 dinámicas, y para lo que es el cierre también pueden hacer una, o si es necesario agregar una adicional, porque si hay algún proceso abierto, si alguien quedó molesto, si alguien quedó en un estado de ánimo que no es favorable para que se retire de esa forma o para cerrar de esa forma, entonces tenemos que intervenir y hacer otro proceso de cierre lúdico, porque los de inicio por lo general se recomienda que sean grupales, que sean lúdicos, porque lo que se quiere en el primero es romper el hielo, generar rapport y todo eso, ¿no? Que generalmente hablamos desde los procesos de formación, como en los procesos de formación y todo lo que es el diseño instruccional. En los Assessment Center también se aplica un poco lo que tiene que ver este tipo de herramientas o estrategias como tal, ¿no? En lo que son las actividades de desarrollo, propiamente aquellas que puedan generar un impulso para identificar aquellas competencias más profundas que queremos evaluar. En las primeras también se pueden evaluar, sobre todo las que tienen que ver con trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, o sea, porque son actividades lúdicas. En las otras actividades, las de desarrollo, tienen que ser un poco más estructuradas. Si es para promoción, que tengan un enfoque en algunos asociados con el cargo, o con el nivel que se quiere, al que se quiere proponer esta persona. Es muy importante que en la convocatoria, si le damos, puede ser que le demos información, pero yo recomiendo que cuando yo estoy desarrollando a alguien, esa persona no sepa que yo la estoy desarrollando. Así hay un poco de resistencia, se evita lo que es la resistencia y se evita un poco lo que tiene que ver con el síndrome del impostor. Entonces a lo mejor ellos mismos se pueden estar saboteando. Y al momento del cierre, las actividades por lo general se busca que sean como de reflexión, de hablar de lo que fue la participación del otro, de este tipo de actividades, sean lúdicas o sean de discusión, que puedan generar ese cierre. En ese cierre es muy importante ver los procesos de desvinculación de lo que fueron las actividades de desarrollo, porque a veces en las actividades de desarrollo utilizamos juegos de roles. Los juegos de roles nos pueden hacer incluso molestar,
Entonces es importante que en los procesos de cierre esas brechas efectivamente se cierren, pues se identifique cuando mira, esto fue un juego, y que la gente pueda cambiar un estado de ánimo por otro, o ella ha quedado muy triste porque abrió un proceso con alguno de los juegos. Entonces de eso hay que estar muy pendiente, y por eso los observadores tienen que estar muy pendientes de ello. Les voy a comentar un poquito quiénes son los participantes en los procesos de los assessment centers, ¿no? Para un poquito también irnos a lo que es la fase de ya de ejecución e implementación. Aquí estamos hablando básicamente de diseño. Ahora nos vamos a lo que son los procesos de ejecución, quiénes son los actores que participan y cuáles son las habilidades que deberían tener. Ya definidos cuáles son, bueno, ese proceso de definir cuáles son las etapas y cuáles son las actividades en cada una de las etapas, las tenemos que identificar en el proceso de planificación. Puede ser que hayamos hecho otro assessment y le hayamos hecho una mejora, y en esa mejora entra en la planificación. Si no tenemos ninguna batería, obviamente tenemos que comenzar desde cero, hacer estas pruebas estructurales, y al final, cuando nosotros terminemos, hacer las mejoras correspondientes si consideramos que hubo algo que nos pudo haber fallado. Entonces, todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de implementación para capital humano tenemos que calibrarlo, es decir, ponerlos a prueba, identificar respuestas y evidentemente poder llevarlo a cabo o ponerlo en ejecución. Todo lo que tiene que ver con la parte final, lo que es el cierre del assessment, después del cierre de la actividad de cierre, hay un cierre del assessment center propiamente, que es donde se hace el resumen. Que es como que cuando el coordinador hace como un recuento de lo que hicieron y lo que viene dentro de lo que es el proceso. Posterior a eso hay una retroalimentación de los observadores con el coordinador y los actores. Ahorita les comento un poquito cuál es la estructura, y allí pueden hacer de una vez la decisión si no hay algunas validaciones que quieran hacer con algunos de los candidatos, de cosas que hayan observado y quieran posteriormente hacer una entrevista de validación de algún aspecto en específico, sabiendo hacer las preguntas correspondientes. Los assessment centers básicamente entonces son una serie de actividades. Lo importante de los participantes como tal, bueno, tienen un coordinador, tienes observadores, y tienes lo que son actores o personas que recogen información o hacen información. Actores literales, porque recuerden que todo esto se trata de generar un estímulo específico. Entonces yo puedo hacer el rol de jefe, yo puedo hacer un rol de un compañero fastidioso, yo puedo hacer un rol de un cliente intenso, o de un cliente que no sabe lo que quiere. Entonces, dependiendo del ejercicio que tengamos, necesitamos apoyo de gente que no esté participando ni como dentro de ellos, ni que esté siendo evaluado, ni como observador, y el coordinador no podría participar sino esporádicamente en cosas que puedan ser cortas, porque eso le reduce un poco lo que es el rol propiamente del coordinador. En el caso de los observadores es importante que tengan cierta preparación previa, porque los observadores son los que van a ir tomando notas si están observando o no están observando una conducta específica. Esto lo llevan en una guía o en una guía desarrollada, yo creo que tengo una por aquí, que dependiendo cómo la desarrollen, van a poder levantar información. Estas no son mías, la mía, yo también he desarrollado algunas, pero estas las tengo como les comentaba anteriormente, yo no estoy inventando el agua tibia, pues. Obviamente yo he tenido la oportunidad de hacer muchas actividades, muchos cursos. Estas son de Psicocónsul, porque nos dieron material en ese taller. También tengo algunas con las que he trabajado yo, pero bueno, mostrarles la de ellos, para que tengan una idea de más o menos cómo son, ¿no? Son planillas. En este caso puede ser de diferentes maneras. Aquí tienen
la competencia, la conducta, la competencia, la conducta, la competencia, la conducta, y en cada una de las actividades que vienen generadas. Adicionalmente te dan un rango de puntuación que tú puedes estar seleccionando. Hay otras donde es como una escala, entonces tú dices, tienes las conductas también, o sea, competencia, conducta, pero en este caso generalmente lo que se coloca es las veces que la persona tuvo la conducta. Es una manera de cuantificarlo también. Hay otras que son un poquito más abiertas, que simplemente escribes cuáles son las conductas que pudiste apreciar, en este caso solamente para personas que estén calificadas para identificar conducta, porque cualquiera puede tener muchos sesgos o decir, mira, vi esto o vi aquello. Entonces es importante que el observador, por eso, tanto definir la herramienta como definir bien al observador. Hay otras donde te dicen las conductas y no te dicen qué competencia está asociada a ella. Te dice inicio, la actividad y al cierre, cuáles fueron las conductas, que serían como las conductas esperadas para esta actividad. Pueden haber actividades o pueden haber assessment donde ya yo sé, con el estímulo que estoy proporcionando, yo sé cómo deberían actuar determinadas personas. Yo sé por la persona que está como coordinador. Pero hay otros donde lo que queremos es identificar cuál es la reacción, independientemente que yo no esté definiendo la conducta específica. Entonces hay unas conductas esperadas y hay unas conductas que pueden aparecer y nosotros con el estímulo y nosotros no la tenemos registrada allí. Esas observaciones también son válidas. Hay otras que son asociadas a las no conductas, es decir, las no conductas también son conductas. Cuando alguien no hace algo en un momento en donde regularmente debería hacerlo, también es algo que nos habla dentro de lo que son los procesos de observación. Entonces, este tipo de elementos, tanto lo que es la herramienta como la persona que va a estar como observador, es importante que esté bien definido. Ya para cerrar, como les comentaba, ya hay, o sea, pueden tener todo lo que es un catálogo de ejercicios que les puedan servir a ustedes, pero intenten no tener tantos enlatados o por lo menos siempre adaptarlos a lo que es la organización. Lo otro es que, como les comentaba, si pueden definir las conductas propias para la empresa, es la herramienta más favorable. Eso generalmente lo hacen a través de psicólogos asociados con conducta. Si son empresas un poquito más pequeñas, pueden utilizar quizás herramientas que ya estén diseñadas, pero siempre adaptándola a lo que sería la misión y visión y lo que es la cultura organizacional de la empresa. O sea, como les comento, y es una premisa que siempre he tenido, es un poco adaptarse a lo que quiere la organización. Y no es que hay algo que tiene que ser así, hay algo, perdón, no es que hay algo que tiene que ser de determinada manera. Desde mi punto de vista, cuando hago procesos de consultoría, hay que ser, desde mi punto de vista, tenemos que ser flexibles a lo que pueda funcionar, porque si no, lo que tú diseñes se va a quedar obsoleto y no va a funcionar dentro de la organización. No todas las organizaciones son iguales, no en todas las organizaciones funcionan las mismas estrategias, lo hemos visto. No en todas cuando tú haces benchmarking, no todo lo que tú consigues en otras empresas y que le funciona a otras empresas te va a funcionar a ti. Entonces, siempre que hagamos estos procesos de comparación o hagamos procesos de tomar cosas que ya están hechas, siempre tenemos que garantizar o identificar que puedan servir a lo que es nuestra propia estructura o a lo que es el diseño de nuestra estrategia propia organizacional o de la estrategia general de recursos humanos.